Buenos días a todos. Soy Superman, de Derechos Humanos y Enfoque Diferencial. Hemos visto el surgimiento, la historia del sistema de Naciones Unidas, el sistema de la OEA. Hemos visto el tema de los derechos humanos en Colombia, los instrumentos legales de defensa, los retos que tenemos en este proceso de posacuerdo y de trámite del conflicto. Y mandamos un ejercicio para el grupo número 5, que son ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Derechos. Aquí recuerda de Eduardo, que es un joven de 18 años, de una familia disfuncional. Su padre es alcohólico, no trabaja y no tiene la mejor relación con su esposa e hijos. Su madre Virginia es una vendedora ambulante que trabaja 12 horas diarias. Sus hermanos Rosa y Federico también son vendedores ambulantes. Eduardo estaba en el grado 11, fue expulsado del colegio por consumo y venta de drogas y fue detenido por este motivo. En la cárcel están las peores condiciones de hacinamiento, duerme en el piso y la comida no es la mejor, no tiene dinero para pagarle a los líderes y tiene y poder tener una cama. Su madre lo visita cada 8 días y le lleva lo que puede. Además, Eduardo no tiene abogado. Hacíamos 5 preguntas. La primera, ¿qué puede hacer Eduardo para mejorar su situación en la cárcel? La segunda, ¿qué hacer para tener defensa? La tercera, ¿cómo intervenir la familia? La cuarta, ¿qué se propone para cuando Eduardo salga de la cárcel? Y la quinta, si este caso amerita una intervención jurídica, y de ser positiva la respuesta, ¿cuál? Les mandamos también la Constitución Política, específicamente los artículos 28 a 35, el documento de Naciones Unidas del conjunto de principios para la protección de personas privadas de la libertad y las reglas mínimas para la atención de los reclusos. Entonces, ese es el caso y quiero darle la palabra. Por favor, quien quiere empezar, nos dice su nombre, la ciudad en la que está y su intervención. Entonces, les escuchamos. ¿Quién quisiera tomar la palabra? ¿Sí me escucharon? Quiero saber si me escucharon en la exposición que hice o la volvemos a repetir. ¿Me escucharon? Buenos días a todos, a todas. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Sí me escucharon cuando les hablé del caso? Buenos días. Sí. ¿Sí me escucharon? Buenos días, sí, señora. Ah, bueno, buenos días. Entonces, la idea es que pedimos la palabra y vamos a escuchar qué opinan, cuál es su reflexión acerca del caso que se mandó. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿De quién quiere tomar la palabra? ¿Quiere tomar la palabra? Sí. Ahora que se hicieron los Quien quiere tomar la palabra nos dice su nombre, la ciudad, en qué dependencia está y su opinión acerca del caso, acerca de esas preguntas que mandamos sobre el caso. Este gigante y este es un computador. ¿Le escuchamos? Buenos días. Buenos días, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Yolanda Álvarez, estoy en la ciudad de Pasto, pertenezco a la regional Nariño. A Sí, ver, te escuchamos. Eduardo le ha vulnerado el debido proceso, porque no cuenta con un abogado. Debió tener una audiencia de imputación, parece ser que en esa audiencia debió asignarle un abogado. El juez de penas y medidas debió asignárselo, pero parece que no se lo ha asignado. Eduardo debería referirse a la personería o a la defensoría para que éstas le asignen un abogado de oficio, o velen porque se le asigne. Eduardo es una persona que tiene una adicción.
debe Sí. tratárselo, ya sea dentro del reclusorio o fuera de la cárcel, fuera de esta, a través de los servicios de salud, igual que a su padre. Volvió a entrar, Sí. entonces la Padre, volví una a entrar. ahí se basa la instrucción. El alcoholismo muy seguramente, Ajá. por lo cual se debe recurrir a una comisaría de familia Ajá. para que les presten asistencia y atención a través de un equipo psicosocial, trabajo psicólogo, lo que requieran. Sí. Eduardo Bueno. debe apoyarse para su defensa en Sí. los defensores públicos de la Defensoría del Pueblo. Sí, sí. Ajá. Muy bien. A ver, ya todo el Código Penitenciario, aunque no está dentro de los temas, Sí. de los documentos, Sí. en el Código, un minuto me ubico, tengo el Código Penitenciario, sí. Eduardo, en las condiciones en este momento, está en hacinamiento, no tiene una cama donde dormir, se le está vulnerando el respeto a la dignidad humana. Ajá. El Código Penitenciario contempla que debe haber la prevalencia del respeto a esa dignidad humana y a las, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos. Igual en ese mismo código, Sí. que los jueces de penas y medidas deben vigilar esas condiciones. O sea, que es ese juez de penas y medidas a quien le debe corresponder que vigile que Eduardo se encuentre en las condiciones pertinentes de reclusión. Sí, muy bien. Sí. Bueno. Hay que tener en cuenta también Sí. medidas de seguridad deben Sí. propender para la rehabilitación, para poder luego llegar a la integración a la sociedad. Sí. En la cárcel debe brindársele a Eduardo la posibilidad de la educación y el trabajo. Fundamental para la reeducación. Eduardo no ha terminado su bachillerato, entonces Sí. debe dársele la oportunidad de trabajar. Una parte de lo que ganan trabajando se utiliza para el sustento del preso y la otra para enviarlo a su familia. Ahí él podría ayudar a su familia. Ajá. Bueno, muy Debe bien. trabajarse con él en un tratamiento penitenciario que debe estar basado en educación, trabajo, actividades recreativas, deportivas, lúdicas, culturales, y sobre todo fortalecer sus relaciones familiares para que cuando el regreno de su familia se fortalezcan esas relaciones y no vuelva a recaer en las drogas. Además que debe tener debe tener una forma de sustento. Ajá. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces agradecemos mucho la participación. No entendí bien el nombre, Eni Álvarez. Yolanda Elizabeth Álvarez. Perdón, Yolanda Elizabeth. Bueno, Yolanda Elizabeth, muchas gracias por el aporte que es muy importante. Su aporte de tener en cuenta el Código Penitenciario y lo que él contiene, las propuestas que hay de atención, no solamente desde la cárcel, con educación, trabajo, recreación, deporte y demás, sino la intervención con la familia, desde la comisaría de familia, también la proyección de la atención a su padre que es alcohólico, y todo esto con el fin de fortalecer esos lazos familiares. ¿Alguien más quiere opinar acerca del caso? ¿Quién quisiera hablar? Escuchamos. ¿Quién quisiera tomar la palabra? ¿Quién quisiera tomar la palabra? Acordémonos que es un caso de un joven que no termina su bachillerato porque está involucrado en venta y consumo de psicoactivos y que por eso es detenido y que está en condiciones pues que no son las mejores.
Recordemos esas reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas. Recordemos lo que dice la Constitución nuestra sobre el debido proceso. ¿Quién quisiera hablar? ¿Quién quiere hablar? Aló, bueno, Sí, buen día. ¿Quién nos habla? Gonzalo Sotelaje. Sí, Bueno, buenos días. escuchamos. Buenos días. Vamos a escuchar a Gonzalo primero. Bueno, básicamente yo me remití al documento de los que van acompañados en el carro. Y bueno, acerca esta persona detenida, desde un comienzo ya respecto de estos principios ya está sometida a un trato que no corresponde al trato humano, ¿sí? De ahí parten las demás, ¿cómo se llama? Anomalías que requeridas en... Sí, yo veo que dice que Eduardo para en la que aquí habla, puede acudir a ciertos mecanismos como intentar la persona detenida tendrá derecho a presentar a las autoridades encargadas de la administración del lugar y a las autoridades superiores Sí. petición o recurso donde él pueda exponer su caso. Parte de la premisa tiene a un abogado, es eso que están acá en el principio 17 del documento que nos acompaña. Las detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado. Entonces ya ese es otra valía que aceptó, tiene como es que Sí, llama, Gonzalo. se devuelve la voz detenida, se la lleva pues en el principio 37. Sí. Básicamente, bueno, aquí tengo y puede seguir encontrando todavía más principios que han sido violados para esta persona. Sí. Muchas recordemos que no queda bueno, algo más. Vivi, Entonces, Ay, ¿Me escuchan? Mi nombre es que no escucho muy bien su ruido. un momento, a ver,
pues digamos, como para el más de utilizar, obviamente nada de drogas, pero el hecho de que sea drogadicto debe darle un tratamiento especial. Tengo entendido que, por ejemplo, el IMPEC tiene en la mayoría de los centros penitenciarios y cárceles programas especiales de tratamiento con psicólogos, trabajadores sociales para personas con este tipo de adicción. Entonces creo que él sería un candidato, pues no ha terminado su colegio, lo que también debes tener el derecho a un trabajo remunerado con el que pueda tener muy para su familia. O no es como tener una cama individual, una adecuada, el derecho a quejarse tanto hacia la autoridad competente de obviamente las condiciones un poco más allá del tratamiento de los reclusos, podemos el tema cuando tuvo el problema, entonces ahí podemos entrar a mirar lo que es el derecho a la educación de verdad debe hacer este problema. Drogadicción desde el colegio. Podemos también adelante que todos tenemos derecho a la educación, por lo que parece, ¿no? Obviamente esta falta de trabajo implica que no se puedan tener o cosa que una persona pues, pierda su libertad y pues que eso también se ve afectada por esto. Sí, muy bien. Muchas gracias, Gloria, por que incluiste el instrumento legal de defensa que es la ABS, que también se puede interponer, y también por parte de la Asociación acerca de con personas que tienen problema de adicción. Ahora sí, ¿será que ya lo logramos? ¿Escuchamos? ¿Quién quisiera hablar? Ay, no escuché a Gloria. ¿Yo? ¿Quiere tomar la palabra? Vamos. Van pensando quién toma la palabra. Les quiero recordar que una persona detenida, por supuesto que debe perseguir por su libertad, inmunidad por sus derechos, por la educación, de la Tengo audio. toda gracias, Aida. No Tiene la sé palabra. qué hayamos hablado antes porque no me había podido comunicar, pero entonces antes de que se me pierda la conexión o alguna cosa, yo Sí, quiero Aida. decir pues que me parece un caso que está sucediendo muy frecuentemente, que la persona, Eduardo, lo que puede hacer es presentar un derecho de petición, ir a un debido proceso, tener un abogado, el derecho a la defensa, el habeas corpus, porque hay una prolongación ilegal de la privación de su libertad y sus condiciones de dignidad que le restituyan su derecho a la dignidad humana. Sí. A la familia me parece que es conveniente de que un trabajador social les ayude a sus relaciones interpersonales con toda la familia. En caso de que sea perjudicial para él, pues que le resocialice para que él pueda participar
y ser joven, Sí, educarse, tener una profesión y poder progresar de ahí en adelante. sí. Que, que cometió, pero no por eso puede seguir ahí. Eh, Ajá. eh, eh, a la familia también se le puede brindar apoyo en que ellos Sí, puedan participar de programas para que la persona sí, no tenga que trabajar toda esa cantidad de horas al día para sí. que lo pueda atender y digamos que empiece desde la familia y también en la cárcel. No estoy de acuerdo, no sé cómo funcionará eso de que tengan que pagarle a un líder para que ellos puedan dormir en una cama, pero lo Sí. mínimo que tiene que hacer la persona de la cárcel que los cuida Ajá. es evitar que esas cosas sucedan. Sí. Entonces, él tiene derecho a quejarse, pero pues uno no sabe qué consecuencias tengan esa queja. Ah, bueno. Entonces, sí tocaría como buscar la manera que se le solucione el inconveniente. Él, Ujú. por ser joven, debería estar para mayores. Sí. Uno se supone que si le están pagando a alguien para que lo dejen dormir en una cama, de pronto puede ser una persona mayor, pero pues no Sí. sabría yo decir. Sí, Bien. pues lo Bueno. que he podido Bueno, resolver el Yolanda, caso. muchas gracias por tu aporte. Hablas de varios recursos, el derecho de petición para que haya un debido proceso, el habeas corpus, el solicitar un defensor público, por lo que no tiene abogado. Y en el tema de la familia, acordémonos que todos estos casos de derechos humanos no es solamente lo jurídico, también es esa propuesta ética de convivencia desde los derechos humanos que nos ayudan también para esa intervención con familia. Seguramente si tenemos ese padre alcohólico, debe haber violencia, maltrato, gritos. Recordemos que una persona alcohólica, su sistema nervioso se altera muchísimo y es un factor disociador en la familia. Por eso también muy importante que se pueda intervenir en la familia y que haya una respuesta mucho más integral desde la comisaría de familia, trabajador social o trabajadora social, psicólogo, psicóloga, etcétera, para poder darle la mejor respuesta. ¿Alguien más quisiera opinar? Muchas gracias, muy amable. Amanda, gracias por tus aportes. ¿Quiere Gracias. participar? Buen día, Buen día, ¿tu nombre? mi nombre es Natalia Peláez Giraldo Sí, y Natalia, quiero participar haciendo una reflexión de una noticia que también salió ayer con respecto a sí, las cárceles en Cali y sí, determinar que en Colombia definitivamente con el proceso que hemos llevado de hacinamiento, quizás sí, no se están dando las mejores condiciones para los reclusos. sí, Y lo que hemos estado haciendo, que hay diversos estudios de la Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional, con respecto al tratamiento de los familiares de reclusos, sí, es que no estamos aportando lo suficiente socialmente para reincorporar a estas personas, para reinsertarlas. Lo que estamos sí, haciendo hasta ahora, no estamos atendiendo a los derechos humanos, sino que estamos haciendo pequeñas acciones que realmente no están contribuyendo ni a mejorar la calidad de vida de estas personas, ni sí, tampoco a que cumplamos como tal la ley. De ahí ajá, como un llamado a que, como decían los videos que hemos visto, que ustedes nos han colocado, un llamado a que generemos más microacciones como ajá, ciudadanos, sí, para que realmente estemos aportando en ese proceso, porque ajá. creo que hasta ahora nos hemos hecho un poco los de la vista gorda. Sí, sí, Natalia, es cierto. Esa reflexión tuya es muy importante y a la palabra quiero señalar un aporte de Natalia y es tengamos en cuenta que la situación y la realidad de las cárceles en Colombia muestra un hacinamiento impresionantemente grande y además una afectación a los derechos de los internos. Y por otro lado, la intolerancia de la sociedad con una persona que ha estado detenida hace que se le excluya. Y como decía también ahí,
infraestructura adecuada, pero también con programas reales de resocialización. Hay experiencias en el mundo, en otras partes del mundo, de cárceles que son granjas de trabajo, que tienen posibilidad de estar en contacto, pues no solamente con el trabajo, programas educativos que colaboran en su socialización, pero lamentablemente en nuestro país hay un déficit y hay una deuda desde el Estado frente al tema de los internos. ¿Quién más quiere opinar? Sí, señor, ¿quién habla? Oscar Rodríguez. Oscar Rodríguez. Doctora, primero pedirle el favor a los compañeros que apaguen el micrófono y solo lo activen cuando vayan a hablar. Es que por favor, cierren los micrófonos y solamente la persona que va a hablar lo abra para no tener tanto ruido en la comunicación. Sigue, Oscar. Doctora, acabé de conectarme por problemas de la red, pero bueno, quiero entrar, pues, lo que decía del compañero anterior, que se refiere, pues, a los problemas que tenemos en cuanto a las infraestructuras que ofrece el país. Pero si es un problema que nos presentaron para debatir hoy, diría que lo primero con el joven de 18 años, lo que está fallando es el debido proceso. Sí, señor. ¿Sí? Y al fallar el debido proceso, pues nuestras cárceles de una u otra forma se están hacinando. Se mete mucha gente que de pronto no le ha hecho el debido proceso y cae en una cárcel sin la debida justificación. Hacer un análisis concienzudo que porque el joven cayó en una cárcel, inclusive en un patio donde hay líderes, donde le exigen pagar unos recursos para adquirir unos derechos básicos que debería tener. Entrar a ese análisis y ver por qué nuestro debido proceso en el país está fallando, qué es lo que ocurre cuando es capturado y es sometido a esas condiciones. Pues, antes de caer en una cárcel, pues ese joven no debe haber caído, sino mirar su expediente, mirar el tipo de lo que hizo y si valía la pena, pues meterla a un reclusorio bajo esas condiciones o mirar otras medidas donde se le pueda por lo menos dar la detención y hacer los análisis respectivos para tomar decisiones. Es eso, doctor. Oscar, es muy importante tu aporte porque de alguna manera nos estás haciendo reflexionar acerca de esa respuesta que de pronto puede haber otras gente a la cárcel dependido, lo que ayudaría a que no hubiera tanto la congestión. Ahí es igual que el Estado debe trabajar mucho más en prevenir el delito, en lo preventivo, más que en lo punitivo. Por supuesto que lo punitivo también es necesario, pero lo preventivo es fundamental. ¿Cómo prevenir que jóvenes no caigan en el delito? ¿Cómo hacer? Y eso implica también trabajo en familias, implica garantía de derechos económicos, sociales y culturales desde el Estado, implica muchas cosas. ¿Alguien más quisiera aportar? Bueno, doctora, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Tu nombre? Mi nombre es María Janeidi García, de la Regional Caldas. Tienes la palabra, María Janeidi. Bueno, doctora, más que todo el proceso pues que se llevó a cabo, que fue arrestado, es analizar algo muy especial y es la vulneración de los derechos a la educación que tuvo el joven desde el mismo momento en que fue expulsado del colegio por consumo de sustancias psicoactivas y venta. Si analizamos, o sea, estaba en grado 11, o sea, fue mucho tiempo el que estuvo en el colegio y que realmente se supone que las instituciones educativas cuentan con equipos psicosociales que deben hacer el acompañamiento a estos jóvenes que presentan estas problemáticas sociales. Sí. El compañero Oscar Fernando lo manifestaba, o sea, más que analizar el caso desde el tema ya pues judicial, ya fue arrestado, es mirar presentando muchísimas falencias en las instituciones educativas frente a la prevención de estas problemáticas sociales. O sea, los derechos de este joven fueron vulnerados desde el mismo momento en que fue expulsado. O sea, ¿cómo no iniciaron un proceso con él? ¿Cómo no buscaron ayuda con otras instituciones que permitieran que este joven no tuviera que ir a la cárcel y por el contrario se trabajara con él y con su familia? Porque es una familia que presenta pues muchas problemáticas, como lo plantea el caso, es una familia
con dificultades en generación de ingresos, y todo esto conlleva, pues, es sabido por muchos que todos esos factores son factores de riesgo que afectan a los jóvenes y que los pueden llevar a que se presenten este tipo de problemáticas sociales, como el consumo de sustancias psicoactivas y la venta, pues, de las mismas. Entonces sí quería, pues, como hacer la reflexión frente a eso, frente a las responsabilidades que tienen las instituciones educativas en el trato y manejo de este tipo de problemáticas con los jóvenes. Bueno, me parece importante el aporte de María Janeidi, porque recordemos que las instituciones educativas están regidas por la Ley 1620 y el Decreto 1985, que habla de los derechos humanos, los conflictos, la tipología de las infracciones o las faltas cometidas por los chicos, y digamos que la decisión más fácil es expulsarlo del colegio, pero la decisión que debería estar de acuerdo con los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes debería ser haber trabajado con el chico, intervenir la familia para que no se llegara a ese extremo. Recordemos que el Código de Infancia y Adolescencia, la institución educativa, es una instancia protectora de las niñas, y por eso es muy importante ese aporte de María Janeidi de cómo se ha debido mejor trabajar en el colegio con el chico para que no llegara a estos extremos. ¿Alguien más quisiera opinar? ¿Quién quiere pedir la palabra? ¿Quiere dar otro comentario, aporte, reflexión sobre el caso? Bueno, mientras... ¿Aló, gobernador? ¿Sí? ¿Quién nos habla? ¿Para estar todo listo? Bueno, mientras que deciden quién toma la palabra, les recuerdo que la normatividad de los internos habla de cómo las personas que tienen algún problema en sus salud prioridad, cómo debe haber espacios de recreación, de deporte, de trabajo, etcétera. La palabra. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Acordémonos que del colegio que no atiende, sí señor, ¿tu nombre? ¿Cómo está? Muy buenas. Franco Muñoz. Franco, tienes la palabra. ¿Estás leyendo? Sí. Bueno, lastimosamente pues apenas pude ingresar, tuve algunos inconvenientes pues con la red aquí en la regional Nariño, entonces pues apenas digamos que me estoy empapando un poquito pues del trabajo que están realizando en este momento. Pero entonces mi intervención frente al tema pues sería el siguiente. A ver, nosotros tenemos pues en este caso digamos que esta persona que está detenida, pues en este caso que la persona que está detenida pues hay que garantizarlo de acuerdo a la Constitución política, pues que se le garantice el debido proceso. Y dentro de este debido proceso pues incluye lo que es garantizar que cuente con un defensor, con un abogado. En este caso, pues sería un abogado de oficio para que pueda acompañarlo durante todo el proceso y no tenga ningún inconveniente en este caso. Y pues en el dado caso de que pasen 36 horas después de la detención y no se haya pues, brindado un abogado de oficio, pues él tendría pues, el derecho a invocar el habeas corpus que está en el artículo 30 para que sea dejado en libertad y continúe el proceso, pero pues sin estar dentro de un reclusorio, como como se encuentra en este momento. Sí, me escuchan. Sí, Fran, estamos escuchando. Porque no se hace interferencia.
Entonces, Franco, nos Ya, y hablabas del debido proceso, de que necesitaría un defensor público, un abogado, que si 36 horas después, el abogado se puede interponer a habeas corpus, está contemplado en el artículo 30 de la Constitución Política. Continúa, Franco. sí, igual también hay que tener en cuenta pues las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, ¿no? En el punto, en el numeral 8, pues habla que los reclusos pertenecientes a categorías diversas pues deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones. En este caso, pues la persona aún no está como tal con un fallo judicial que, pues, que le dé su, ya, pues, le dé la calidad de retenido, entonces, pues debería estar en un lugar diferente, ¿no? Y igual, pues en el numeral 11 también dice que pues todas las personas detenidas tienen pues como tal. También dentro de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, en el numeral 8, pues dice pues que todos los reclusos tienen que, igual deben estar en un establecimiento pues acorde a su estado, a su calidad, y también que pues en caso de la detención de tipo preventiva, como es este caso, tiene que estar separado pues hasta que no se le dé su condena. Y en el numeral 19, pues que cada recluso dispondrá en conformidad con nacionales de una cama individual y de ropa pues, adecuada para el caso. Entonces, digamos que son muchos aspectos que tienen que tener en cuenta, pues en este caso, y pues alcancé a escuchar algo pues algo que tenían que hacer en el colegio como de acompañamiento, pues al menor como para que, o mejor dicho, al muchacho como para pues que tratar de guiarlo, orientarlo para que no cometa, pues, o para que no haya cometido en este caso, pues el delito que realizó. Pero pues ya más allá de eso, pues sería una reflexión pues interesante, pues ya estamos hablando de un caso de una detención como tal, pues ya no habría caso o lugar a pues que decida ninguno de ese tipo de intervenciones, ¿sí? Ya sería garantizarle los derechos fundamentales de la persona, en este caso pues las que le comentaba, y aplicarlas del artículo pues, que habla de la Constitución Política, del artículo 28 al 30, pues que tienen que ver con la detención. Bueno, Esa sería muchas gracias, mi intervención, Franco. le agradezco mucho. Gracias, Franco, por tu aporte. Es importante recordar que cuando María Janeidi hace la reflexión acerca de la responsabilidad del colegio, yo que el Código de Infancia y Adolescencia habla de las instituciones educativas como protectoras de los niños y las niñas y de cómo deben adelantar programas que prevengan, que es mucho más fácil castigar que prevenir, pero hay que trabajar mucho en la prevención más que en lo punitivo. Bueno, ¿alguien más quisiera participar? ¿Algún otro comentario? Yo quiero, con el perdón de los compañeros, Fernando, creo yo nuevamente. Sí, señor. Sí, yo quiero insistir mucho en la intervención que hizo la compañera Yanegui. Y es que este tipo de cosas, situaciones como la de Eduardo, se hubiera podido de pronto mitigar o de pronto digo yo, bien, ese trabajo hubiera sido detectado no solamente en el plano académico, sino, por ejemplo, digamos que es una familia totalmente funcional, un padre alcohólico, ese padre debería estar ya en programas, el mismo Estado debería de pronto, pues como facilitar el ingreso de este señor a un programa alcohólico, ¿no? Por ejemplo, hay muchas alternativas por ejemplo, de pronto el desconocimiento que podría tener esta familia en las empresas, por ejemplo, de servicio público de empleo, que ofrecen opciones de que el trabajo se convierta en una estrategia terapéutica también para este señor alcohólico. Por ejemplo, vemos una señora con hijos que son también vendedores ambulantes, ella es vendedora ambulante, la madre. Si esta familia de pronto tuviera un acceso de información, probablemente la información de que existen instituciones que en los casos preventivos y en los casos preventivos yo estoy seguro que de pronto ese joven y muy aporte y el aporte fue importante, por ejemplo, de la compañera para la parte psicosocial que en el contexto académico se genera, pero también ampliarlo un poquito al escenario de otras instituciones que tienen que ver con los problemas
al ser humano, a nuestra gente, a la gente menos, más vulnerable. Ese sería como mi aporte adicional Bueno, Fernando, digamos, en general el consumo de psicoactivos tiene una explicación evasiva. De una persona alcohólica hay un 50% de posibilidad de repetir inconscientemente esa adicción y que por eso u otras adicciones y que por eso es muy importante poder trabajar la familia desde ese enfoque sistémico integral. Pero por otro lado, es muy importante tener en cuenta también que la pobreza muchas veces genera una cantidad de dificultades que hacen que se vuelva a recalcar que el Estado tiene una responsabilidad de garantizar esos derechos económicos, sociales y culturales. ¿Alguien más quisiera opinar? Bueno, yo creo que nuestro ejercicio fue importante. Aún tenemos a alguien que respondió el teléfono y tiene el micrófono abierto y nos hace ruidito. El ejercicio fue importante y voy a hacer como unas conclusiones de este conversatorio. Primero, que se le viola al muchacho el debido proceso, que no tiene abogado pero puede asistir al defensor público, que tiene recursos legales como el habeas corpus, el derecho de petición, que además de eso tenemos un sistema penitenciario debería haber unas políticas que no solamente sean punitivas, sino sobre todo preventivas, que una persona que se equivoca puede tener la posibilidad, debe tener la posibilidad de restaurar y de reivindicarse con la sociedad. Un joven que apenas cumplió sus 18 años hubo negligencia por parte del colegio, que no hizo nada y lo más fácil fue expulsarlo, pero que tenía la obligación de haber intervenido a Eduardo y a través de él a su familia. Que es importante, digamos, que tenemos una normatividad en la Constitución política, en el Código Penitenciario y en las normas mínimas y los principios que tiene Naciones Unidas de garantía de derechos y que en este caso pues no han sido atendidos. Quiero insistir en que nosotros y nosotras como funcionarios, funcionarias, como educadores, como papás, mamás, como ciudadanos y ciudadanas, en nuestra vida, insistir en el tema de la prevención del delito, en la prevención de conductas que no colaboran con la sana convivencia, para que ojalá tengamos menos personas que vayan a la cárcel. Por supuesto que las responsabilidades son distintas, desde el Estado son unas responsabilidades macro de garantía de derechos, y desde nosotros, en nuestro ejercicio como servidores del Estado, pues hay otras formas de poder apoyar, pero la propuesta con este curso básico en Derechos Humanos y Enfoque Diferencial es entender que los internos tienen negado el derecho a la libertad, pero no se les pueden negar los otros derechos y que por supuesto hay unos retos muy grandes por trabajar y que además como sociedad debemos no excluirlos, sino incluirlos una vez que salen, porque el rechazo a ellos hace que prácticamente se les obligue a volver a sus andanzas pasadas. Muchas gracias a todos y a todas por la participación. Seguimos atentos, haremos la síntesis de las intervenciones y lo ponemos en la plataforma para que ustedes la puedan consultar tranquilamente. A todos y a todas un buen día, muchas gracias. Muchas gracias, lo mismo para usted. Igual. ¡Qué embarrada! Maganes también intervino. Ninguno más. Sí. Las intervenciones que fueron como 4. Muchas gracias. Yo. Listo. Bueno, muchas gracias.